Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que se ha titulado El mundo dice que estamos locos. ¿Locos? Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, Dios no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de cualquier hombre, pues Él sabe lo que hay en cada hombre, porque nos conoce a todos. El mundo está equivocado con Dios. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 31 al 34. Los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Escucha con atención porque estamos hablando de términos que utilizaba nuestro Señor Jesucristo y que no concordaba en la mente de los que le escuchaban. De allí que de pronto muchas veces decían que nuestro Señor estaba fuera de sí. Pero nosotros que lo escuchamos cada día, vamos conociendo los términos que usa la palabra de Dios. Aquí en este pasaje, el alimento espiritual es confundido con el alimento físico. Dice que los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, maestro, o sea, aliméntate, refiriéndose al alimento físico. Él les dijo: yo tengo una comida que comer. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Como quien dice, seguramente ya está lleno y por eso ya no nos quiere recibir comida. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y la voluntad de Dios por toda su palabra se refiere al alimento espiritual. Ese alimento que aviva nuestros espíritus, que los sustenta para que podamos obrar en raciocinio, en uso de razón y justicia conforme a Dios. Entonces, por eso Él les contesta: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál fue la obra de nuestro Señor Jesucristo? Venir a obrar redención en el mundo. Y para obrar redención, pues lógicamente se necesita de la palabra, que es de Dios, que es por toda justicia. Si nosotros éramos constituidos pecadores por la desobediencia a Dios, ahora en la obediencia a la palabra que es por justicia, somos constituidos justos. Y esa es la redención precisamente, de pecadores a ser justos, que solamente se podrá recibir a través de Cristo. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 52 y 56. Los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, respondía el Señor. En este pasaje se refiere a recibir el Espíritu de Cristo,
confundido con comer su cuerpo y beber su sangre. Escúchalo bien. Mira la manera en que hablan los judíos. Decían los judíos y contendían entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Mira, lo interpretaban a un nivel de caníbal, porque los caníbales son los que se alimentan de carne. Pero, ¿cuál es la explicación que da nuestro Señor Jesucristo? Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mira, nunca olvides que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo y que su palabra es espiritual. Por eso cuando Él dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, prácticamente que se está alimentando del Verbo, de la palabra, y está recibiendo a la vez el Espíritu de Cristo. Por eso Él termina diciendo: en mí permanece y yo en Él, por su Espíritu. Mira qué tan importante es. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 21 y 22. Les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Entonces aquí en este pasaje se refiere a la partida de Cristo confundida con el suicidio, porque eso era lo que pensaban los judíos. Mira cómo dice la palabra: les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? Porque el pecado es la destitución de su espíritu. Allí donde hay pecado, pues prácticamente el espíritu no puede estar. El pecado apaga el espíritu de Cristo. Escúchalo bien. Dice: a donde yo me voy, en ese caso al cielo, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Acaso va a cometer suicidio? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero nuestro Señor Jesucristo prácticamente se refería a la ascensión a los cielos. Y de lógico, ni los judíos ni nadie pues podrían seguirlo en ese momento. Nosotros sabemos que vamos a resucitar y que nuestro final lugar va a ser el reino de los cielos, pero ya en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 33 al 35. Los judíos le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Mira qué tan importante es entender la palabra y que ella venga por revelación a nuestros corazones. Qué tan importante es tener el Espíritu de Dios, porque es exactamente el Espíritu de Dios el que da revelación y es el que acomoda lo espiritual de nosotros, del espíritu de cada uno de nosotros, a lo espiritual de Dios. Aquí dice que la esclavitud espiritual es confundida con la esclavitud física. Por eso dice la palabra:
Los judíos le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, jamás ellos habían vivido una esclavitud física. ¿Cómo dices tú?, le decían a nuestro Señor Jesucristo, ¿seréis libres? Pero en ese momento nuestro Señor Jesucristo se refería a ser libres del pecado. Jesús le respondió: de cierto os digo. O sea, una verdad absoluta que nadie podrá contradecir y que está considerada precisamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, de allí que el pecado no sea en la carne. El pecado es el consentimiento de un espíritu en raciocinio que tiene cada hombre y cada mujer en el mundo a los malos deseos de la carne, a su placer, a las pasiones de la carne. De allí que Dios hable de una muerte espiritual, cuando el espíritu se hace prisionero y esclavo del pecado. Ya allí podemos tener raciocinio, podemos tener conciencia, pero estamos esclavos. La carne nos ha esclavizado, entonces pues vamos a seguir haciendo el pecado. Y eso es lo que quisiera yo que el mundo entendiera. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. Escúchalo bien. El que está esclavo del pecado no puede morar con Dios. Mira que dice aquí: en la casa para siempre. Nosotros somos todos hermanos en Cristo Jesús. Nosotros somos hijos de Dios. O sea que el pecado no puede morar con Dios. Y eso está claro para nosotros los cristianos. Y mira cómo termina. Dice: el Hijo sí queda para siempre. ¿Quiénes somos los hijos? Los hijos somos los que hemos recibido el carácter de nuestro Señor Jesucristo por una vida espiritual en la semejanza de las obras de nuestro Señor Jesucristo, que son por toda justicia y por toda rectitud, por encima de todas las ofensas, las molestias que nos puedan causar. O sea, es una vida espiritual en obra de justicia y rectitud. Ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y solo participarán del cielo los que tengan esa imagen y esa semejanza. Dios hizo a Adán en imagen y semejanza de Dios. Y dice que todos los hombres tenemos su imagen y su semejanza. Ese es el proyecto para ir al cielo. Ahora, las cosas tienen terminologías. Por ejemplo, la física, la química tienen terminologías que los que estudian estas materias pueden entender fácilmente. Asimismo, la palabra de Dios. La palabra de Dios utiliza una terminología, un lenguaje especial que nosotros los que escuchamos podemos entender. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén, amén y amén.